Ok, chicos, muy buen día, chicos y chicas. Bienvenidas, bienvenidos a el módulo de recursos humanos en esta oportunidad. Les recordamos las reglas de la clase: silenciar el micrófono al ingresar, encender la cámara, ¿ya? O poner una foto apenas y me acuerdo de sus caras, ¿ya? Y respetar los turnos y espacios de diálogos acordados. Y sobre todo participar. Recuerden que la asistencia incluye la participación. Si yo le hago una pregunta y usted no me contesta, cuenta como que no está en la clase, ¿ya? Vamos a comenzar la clase inmediatamente. A partir de ahora, ya. Estamos en el módulo de recursos humanos, en la unidad de reglamentos internos de una empresa. Esta es una unidad nueva que vamos a ver. Hoy vamos a ver el RIOS y el RIS, ¿ya? Y nuestro objetivo de aprendizaje es identificar los elementos base de los diferentes reglamentos que rigen a las empresas, ¿ya? A los trabajadores de una empresa. Además del contexto legal en el que están insertos y la importancia para el recurso humano y para la empresa también misma. ¿Ya? Entonces, los reglamentos internos, RIOS y RIS. Lo que vamos a ver en esta clase es primero una contextualización. ¿Por qué un RIOS? ¿Por qué un RIS? Luego, ¿qué es el RIOS? ¿Qué es el RIS? Y las diferencias entre uno y otro. Parecidos, pero no iguales. ¿Qué son primero que nada? ¿Y todas las empresas lo tienen? El RIOS, ¿ya? Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. El RIS, Reglamento Interno de Higiene y Seguridad. Así, a simple vista, ¿quién me puede decir cuál es la diferencia entre los dos? ¿Quién me podría decir cuál es la diferencia más obvia entre ambos reglamentos? El orden, yo estoy viendo. El orden, muy bien. Los aspectos relativos al orden, ¿ya? Esa es la primera diferencia y la fundamental. El RIOS incluye aspectos de orden y el RIS ya no lo incluye, ¿ya? Cuando hablamos de higiene, también ojo ahí con ampliar el concepto. No hablamos solamente de que la empresa esté bien barrida, ¿ya? Ni que los trabajadores estén bañados, sino que el aspecto de higiene ya va más allá de eso. Va, por ejemplo, en aspectos sanitarios, abarca aspectos sanitarios. En algunos casos, por ejemplo, que haya un espacio adecuado para que los trabajadores se puedan bañar, si es que el trabajo de ellos así lo amerita. ¿Ya? Que si se trabaja con materiales que puedan, digamos, ensuciar, que estén bien guardados, ¿ya? Ese tipo de cosas también habla lo que es la higiene. Ahí tienen que ampliar un poquito el concepto. Entonces, como bien me dicen, la principal diferencia entre ambos es lo que es la seguridad. Empecemos a contextualizar esto, el por qué, ¿ya? ¿Por qué están ahí? ¿Ya? Tenemos acá un contexto legal que está dado por una parte por el Código del Trabajo y por otra parte va a ser por la Ley 16.744. ¿Ya? El Código del Trabajo en su artículo 153, y esto, chicos, ustedes deben saberlo, ¿ya? Porque es un conocimiento directo de su área. El artículo entonces del 153 del Código del Trabajo dice que las empresas, establecimientos, faenas o unidades económicas
que ocupen normalmente 10 o más trabajadores permanentes, ¿ya? Contando todos los que prestan servicio en las distintas fábricas o secciones, ¿ya? Aunque estén en localidades diferentes, esas empresas están obligadas a tener un reglamento interno de orden, higiene y seguridad, ¿ya? ¿Qué tiene que tener este reglamento? ¿Ya? Obligaciones y prohibiciones a las que tienen que sujetarse los trabajadores en relación a sus labores, a la permanencia y a la vida en las dependencias de la empresa respectiva o del establecimiento, ¿ya? Especialmente se deben estipular las normas que se deben observar para garantizar un ambiente laboral digno y de mutuo respeto entre los trabajadores. ¿Ya? Entonces, el reglamento interno de orden, higiene y seguridad tiene que tener disposiciones, entre comillas le vamos a poner artículos de ley, ¿ya? O leyes, ¿ya? Que tiene que contener esas leyes, ¿ya? O artículos de ley respecto a obligaciones y prohibiciones, primero que nada, a los que el trabajador tiene que adherir, que tiene que cumplir, ¿ya? Esas obligaciones y prohibiciones van a ser en relación a qué? Primero, a su propio trabajo, ¿ya? A la permanencia, ¿ya? Y a la vida en las dependencias de la respectiva empresa, al tiempo en que él esté dentro de la empresa, ¿ya? O relacionado con la empresa por cuestiones de trabajo. Y, o el establecimiento, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia más o menos entre empresa y establecimiento? Establecimiento hace más bien al lugar físico, ¿ya? Al lugar físico. Y empresa hace relación más bien a la unidad económica y legal. Entonces, el RIOS se rige por el Código del Trabajo y el artículo del 153. Y es obligatorio para las empresas que tengan 10 o más trabajadores permanentes, ¿ya? Supongamos que la empresa es una empresa chica y tiene 10 trabajadores, pero los 10 trabajadores van a trabajar en 3 en 3 establecimientos distintos. ¿Ya? Supongamos que sean una empresa que sea así como un negocio que tenga 3 sucursales. Si tiene 10 o más trabajadores, obligatoriamente tiene que tener el reglamento. No importa que en un local hayan 3, en el otro hayan 4 y en el otro hayan 3. Teniendo 10 trabajadores contratados, el reglamento es obligación, el RIOS. ¿Ya? Por otra parte, tenemos la ley 16.744, que es conocida como, entre comillas, la ley de prevención de riesgos y accidentes, ¿ya? Laborales. En su artículo 67 dice que las empresas o entidades van a estar obligadas a mantener al día los reglamentos internos de higiene y seguridad en el trabajo, y los trabajadores van a estar obligados a cumplir con las exigencias de dichos reglamentos le vayan a imponer. En esta ley, la ley 16.744, obliga a todas las empresas, no importa la cantidad de trabajadores que tengan, a tener un reglamento interno de higiene y seguridad. ¿Ya? Y ese reglamento es obligatorio de aceptar para los trabajadores y también para cumplir, y para la empresa también. ¿Ya? Los reglamentos tienen que considerar la aplicación de multas a los trabajadores, por ejemplo, que no utilicen los elementos de protección personal que la empresa les entrega, por ejemplo, en una empresa, en una constructora, en el reglamento interno va a estar la obligatoriedad, por ejemplo, de usar casco. ¿Ya? Va a estar eso especificado como un artículo o como una disposición de ese reglamento. ¿Ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, si el trabajador no cumple? ¿Ya? Va a recibir una sanción que va a ir escalando desde, por ejemplo, una, entre comillas, anotación negativa de su hoja de vida del trabajador,
hasta una multa en dinero. Y si la acción es recurrente, si el trabajador no acata reiteradamente, a pesar de multas, a pesar de anotaciones, eso va a terminar indiscutiblemente en la desvinculación del trabajador, porque ninguna empresa puede mantener a un trabajador que no siga las reglas. ¿Ya? Entonces, exactamente, Mauricio, en los trabajos uno también tiene una hoja de vida. No es como un libro de clases, ¿ya? Pero sí, hay un expediente que está en recursos humanos. Es una de las cosas que está, por ejemplo, información del trabajador que está en recursos humanos. ¿Ya? ¿Cómo se reglamentan las multas, por ejemplo, que se puede pasar por no cumplir el RIS? Se rigen por lo que es el párrafo 1 del título 3 del libro 1 del Código del Trabajo. ¿Ya? Entonces, las empresas, todas las empresas, ¿ya? Están obligadas a tener un RIS. Todas, sin excepción. Pero además, las empresas que tengan 10 trabajadores o más están obligadas también a tener un RIOS. ¿Ya? Consideraciones que hay que tener, como les decía yo, son obligatorios para las empresas. En el caso del RIS para todas las empresas, en el caso del RIOS según la cantidad de trabajadores, de 10 hacia arriba. Es obligatorio para los trabajadores cumplirlo, ¿ya? Y para las empresas, las obligaciones que sean del cargo de la empresa también es obligación para la empresa cumplirla. Los reglamentos tienen que ser informados a todos los trabajadores. Todos los trabajadores, de hecho, deberían contar con un ejemplar del reglamento. Y debería haber un ejemplar en la empresa para que cualquier persona lo pueda consultar. ¿Ya? El trabajador no puede alegar, por ejemplo, en caso de que él no cumpla algo o una multa, no puede alegar que él no sabía, que él no estaba al tanto, ¿ya? Porque es obligación del trabajador estar informado de estos aspectos legales. De hecho, por ejemplo, es una de las cosas que se hacen en la inducción. Ahora bien, vamos a lo práctico. En la mayoría de las empresas se hace como un trámite. ¿Ya? Al trabajador, por ejemplo, le van a pasar un ejemplar del reglamento y ahí se cumple la obligación de la empresa. ¿Ya? Si el trabajador no lo lee, ya es problema de él. Si incumple el reglamento, no puede alegar desconocimiento. ¿Ya? El incumplimiento es la otra consideración que ya habíamos hablado, puede provocar multa para los trabajadores, ¿ya? Y esas multas van a ser en beneficio del fisco o de la empresa. Por lo general, cuando son en beneficio de la empresa en general, ya no es para el dueño de la empresa, sino que para una parte puede ir al fondo de bienestar de la empresa, de los trabajadores, y hay otra parte que por ley va a un programa de rehabilitación de alcohólicos que estén de personas, trabajadores alcohólicos. ¿Ya? Y el cumplimiento reiterado puede ser causal de la desvinculación. Vamos a empezar entonces por el RIS, ¿ya? El Reglamento Interno de Higiene y Seguridad, que recuerden, está por la ley 16.744. Yo necesito que vayan tomando nota de estos, chicos, porque esto es algo que ustedes tienen que saber al revés y al derecho, ¿ya? Porque es parte importante de su trabajo en recursos humanos en sí. El RIS, como ya habíamos dicho,
establece aspectos relativos a la higiene y seguridad en la empresa. De nuevo les digo, chicos, amplíen el concepto de higiene. ¿Ya? El concepto de higiene no está totalmente, abarca más que lo que es la limpieza en sí. ¿Ya? El RIS, como lo habíamos dicho, es para todas las empresas. Todas tienen que tener el RIS. Así, si la empresa incluso sea que tenga un solo trabajador que es el dueño. ¿Ya? Este reglamento se tiene que elaborar con, de acuerdo a lo que establece la ley 16.744. También eso es importante que se les quede grabado en su cerebrillo. La ley 16.744 es la ley de seguridad y accidentes para prevenir los accidentes y enfermedades laborales también. ¿Ya? Es una ley aparte del Código del Trabajo. ¿Ya? Y esta ley 16.744 establece lo que es el reglamento interno de higiene y seguridad, y también, por ejemplo, es la que tiene que ver con las asociaciones de seguridad, por ejemplo, la H, qué sucede con un trabajador cuando se accidenta en la empresa, qué sucede con un trabajador cuando hay una enfermedad profesional. ¿Ya? La ley 16.744 implica todo eso y también lo que es el reglamento interno de higiene y seguridad. Ahí está, por ejemplo, todo lo que tiene que contener el reglamento. Está la guía para fabricar el reglamento de higiene y seguridad. ¿Ya? Por eso se va a regir. ¿Ya? Algunos aspectos, ¿ya? Son los que estamos viendo ahí. ¿Ya? Por ejemplo, ve aspectos relativos a la seguridad, los implementos de seguridad, ¿ya? Elementos de protección, la obligatoriedad de usarlos, ¿ya? Cómo deben conservarse, ¿ya? Eso, por ejemplo, son los aspectos de seguridad en el trabajo, ¿ya? Y también relativos a las enfermedades profesionales. Tiene que tener ese tipo de elementos y también de seguridad en general, ¿ya? Como por ejemplo, que no se puede consumir alcohol en la empresa, ¿ya? Ni ir a trabajar bajo la influencia del alcohol. Elementos de seguridad en general como qué hacer con o cómo usar los elementos de seguridad e higiene instalados por la empresa, ¿ya? En normativa relativa a destruir por ejemplo, una señalética que sea para prevenir riesgos. Operar o intervenir maquinarias o equipos sin autorización correspondiente, ¿ya? Eso es seguridad en general, ¿ya? Ingerir alimentos o fumar en áreas de trabajo donde existan riesgos de intoxicación, ¿ya? Por ejemplo, en la práctica, ¿en qué se va a ver eso? ¿Ya? Aparte de que en el reglamento va a salir que no, los trabajadores no están autorizados a consumir alimentos en el área de los laboratorios de muestras, por ejemplo. ¿Ya? Eso va a estar ahí en el reglamento. En la práctica eso se va a traducir en una acción súper simple, que va a decir prohibido comer. Va a haber un letrero en el laboratorio que va a decir prohibido ingerir alimentos en este lugar. ¿Ya? Donde también, por ejemplo, es algo que a lo mejor ustedes han visto. Si han ido a hacerse un examen, ya por ejemplo, un examen de sangre, ya en un laboratorio. En el laboratorio está claramente, por ejemplo, delimitada lo que son las áreas limpias y áreas sucias. Y se llaman así, áreas limpias y áreas sucias. ¿Ya? Eso, por ejemplo, es
materia de este reglamento. ¿Cuáles son? ¿Dónde están? Y que deben estar delimitadas. El RIOS. Como ustedes bien me dijeron al principio, este reglamento va a incorporar aspectos relativos al orden. ¿Ya? Aparte de los elementos relativos al orden, también incluye los elementos relativos a higiene y seguridad. ¿Ya? Es obligatorio para todas las empresas que tengan más de 10 trabajadores permanentes contratados. ¿Ya? No importa en la cantidad, ¿ya? De faenas o sucursales. Lo mismo que yo les decía recién. Si son 10 trabajadores, ¿ya? Y la empresa tiene 5 negocios o 5 oficinas, ¿ya? Es obligatorio hacer el RIS. En la cantidad de trabajadores se cuenta por el total de la empresa, no por el total de, digamos, de sucursales. ¿Ya? ¿Qué es lo que tiene que contener este RIOS? ¿Ya? Según el Código del Trabajo, porque recuerden que este reglamento de orden, higiene y seguridad se rige por el artículo 153 del Código del Trabajo. Según el Código del Trabajo, este documento tiene que contener la hora en que comienza y termina la jornada, ¿ya? Siendo súper específico en los casos de los turnos. Los tiempos de descanso del trabajador. Por ejemplo, si dice que si está estipulado que el trabajador tiene que hacer un descanso, por ejemplo, cada 4 horas. Lo que pasa, por ejemplo, con los conductores de buses. ¿Ya? En el reglamento interno de orden, higiene y seguridad, aparte de lo que dice la ley, ¿ya? Aparte de lo que diga la ley de tránsito, en ese reglamento interno de orden, higiene y seguridad va a decir que el conductor no puede manejar más de 5 horas seguidas y que cuando se cumplen las 5 horas el conductor debe descansar por una cantidad determinada de tiempo. No me acuerdo en este momento cuánto es. Me parece que son 2 horas. ¿Ya? Y eso tiene que estar especificado en este reglamento. El tipo de remuneración, más allá que esté especificado en el contrato, también va a estar especificado en este reglamento interno de orden, higiene y seguridad. Sobre todo, por ejemplo, si la remuneración incluye especies. Aunque eso es cada vez más escaso. El lugar, la hora, el día de pago de las remuneraciones, ya identificar los cargos ejecutivos o dependientes a los cuales pueden recurrir los trabajadores para plantear las peticiones, las consultas y las sugerencias. ¿Ya? Recuerden, por ejemplo, que esto lo habíamos visto en la unidad anterior, la dependencia, ¿ya? Que estaba señalada en un organigrama. Muy probablemente un reglamento interno de orden, higiene y seguridad, sobre todo, por ejemplo, en una empresa grande, va a incluir un anexo con un organigrama oficial. ¿Ya? Identificar entonces los cargos, ¿ya? Ejecutivos o dependientes para que el trabajador pueda plantear sus peticiones. Todos estos son aspectos relativos principalmente al orden, ¿ya? Al orden. Son más bien disposiciones legales de la empresa. Habíamos dicho que son parecidos pero no iguales. Ustedes me dijeron que el elemento diferenciador en primera instancia era los relativos al orden. ¿Ya? Entonces, vamos a ver algunas otras similitudes y diferencias. ¿Ya? En cuanto a las empresas obligatorias, a la obligación de las empresas de contener uno u otro, el RIOS
son para las empresas de 10 trabajadores en adelante, el RIS para todas. ¿Ya? Para todas en general. ¿Ya? No importa el número de trabajadores, más de 10 o menos de 10 da lo mismo, todas las empresas lo tienen que tener. En cuanto al conocimiento y publicidad, acá también, chiquillos, les pido que amplíen su concepto de publicidad. No es que esto, el reglamento interno de el RIES o el RIS, no es que vayan a salir en la tele en un comercial, ¿ya? Publicidad es sinónimo de información, ¿ya? En este ámbito de empresa. La publicidad tiene relación con lo que es información, en cuanto a que los trabajadores lo conozcan. ¿Ya? El reglamento interno de orden, higiene y seguridad tiene que estar en conocimiento de los trabajadores 30 días antes de que comience a regir. Y esto es súper importante. ¿Ya? Los trabajadores tienen que tener conocimiento de lo que dice ese reglamento interno de orden, higiene y seguridad 30 días antes de que entre en vigor. ¿Ya? Para eso hay una copia que se entrega al comité paritario, que es un punto que vamos a ver ahí a continuación, en las próximas clases, a un delegado del personal y al sindicato. ¿Ya? 30 días antes de que comience a regir. Y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque les vuelvo a repetir, ningún trabajador puede alegar desconocimiento. Si a usted, por ejemplo, si a usted lo sancionaron porque estaba comiendo en el laboratorio, y usted dice, es que yo no sabía, me van a decir, lo siento, no es problema nuestro, está en el reglamento que fue puesto a disposición de los trabajadores 30 días antes de que entrara en vigencia. Problema nuestro no es. ¿Ya? El reglamento, el RIS, el de higiene y seguridad, ya se somete a consideración del comité paritario o de los trabajadores 15 días antes de que empiece a regir. Este reglamento de higiene y seguridad es un poquitín más democrático que este. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acá se somete a consideración del comité paritario. El comité paritario les adelanto, es un comité que va a ver aspectos relativos a higiene y seguridad en la empresa, formado por un representante de la empresa y también muchos representantes de los trabajadores. ¿No? Y se somete a consideración del comité paritario 15 días antes de que empiece a regir, y el comité paritario puede hacer enmiendas. ¿Ya? Puede agregar cosas, puede quitar cosas. ¿Ya? Ahí hay una opinión. Remisión. ¿A quién se le entrega esto? ¿Ya? De orden, higiene y de seguridad, ¿ya? Se tiene que remitir una copia de esto para que esté en conocimiento a la Dirección del Trabajo por una parte y al Ministerio de Salud por la otra. ¿Ya? Para que esto sea legal, ya esas copias tienen que estar entregadas a esos organismos y tienen que estar también aceptadas. El reglamento interno de higiene y seguridad no tiene obligatoriedad de entregárselo a nadie. El comité paritario es un comité formado por miembros de la empresa y representantes de la empresa y trabajadores, que va a básicamente ver y preocuparse de aspectos relativos a la seguridad en la empresa. Por ejemplo, prevención de accidentes. ¿Ya? Y es una instancia legal. ¿Ya? No como así que eso lo vamos a ver en la clase siguiente, es el comité, vemos el comité paritario, porque es algo que ustedes como administrativos de recursos humanos van a estar muy, muy metidos, ¿ya?
¿Por qué? Porque por lo general el representante de la empresa ante el comité paritario, ¿ya? Va a ser más que designado por dentro de las personas de recursos humanos. ¿Ya? Recursos humanos tiene mucho que ver con el comité paritario porque es parte de su área. ¿Ya? Sanciones. Amonestaciones verbales o escritas. ¿Ya? La anotación que decía recién. Y va escalando hasta multas del 25% de la remuneración diaria. La multa en sí no es onerosa. Ya no va a ser un perjuicio económico que sea así que vaya a dejar al trabajador casi sin sueldo. Ya la multa es baja, la multa en dinero es baja. Pero tomen en cuenta que cuando se llega a la multa, cuando se llega a multar al trabajador, es la sanción más alta dentro de los incumplimientos al reglamento. Y un incumplimiento reiterado va a dar pase a la desvinculación del trabajador. ¿Y en qué se van a respaldar? En esto. ¿Sabe qué? A este trabajador se le dijo una vez. El jefe le dijo una vez, ¿sabe qué? No haga esto. Lo siguió haciendo. Se lo notó una vez. Se lo notó 2 veces. Siguió haciendo. Se lo multó. ¿Ya? No hubo caso, lo siento. No puede trabajar acá. Porque tomen en cuenta que también el no cumplir con los reglamentos que están especificados ahí, con las reglas, las normas, también va a ser un problema para la empresa, porque la empresa también podría ser multada. Por ejemplo, un trabajador que no cumpla con ponerse los implementos de seguridad o con ocupar los implementos de seguridad cuando tiene que ocuparlo. Llega un inspector, lo ve, multan a la empresa. ¿Ya? El reglamento interno de higiene y seguridad también tiene lo mismo, ¿ya? Una amonestación verbal, amonestación escrita y multa. ¿Cuál es la diferencia acá en lo que es la multa? Los montos van a ser similares, ya hasta el 25% de la remuneración diaria, y la diferencia acá va a estar hacia dónde se va esa multa. Para las empresas que tengan un RIOS, esa multa va a ir para el Servicio Nacional de Capacitación, el CENSE, ¿ya? A ese fondo común. Y para las empresas que tengan un RIS, el dinero se va a usar como premio para los mismos trabajadores, ¿ya? Previo descuento del 10% para el Fondo de Rehabilitación de Alcohólicos, que les decía yo. Supongamos entonces que una empresa que tiene RIS, ya juntó durante un año 100.000 pesos en multas, ya, lo que sería bastante. De esos 100.000 pesos, 90.000 pesos van a ser para los trabajadores. Por lo general se van al departamento de bienestar, y el departamento de bienestar va a ser el que va a hacer algo con ese dinero en beneficio de todos los trabajadores. ¿Ya? Y 10.000 pesos de eso se va a ir a un fondo de rehabilitación de alcohólicos. ¿Ya? Que es una de las maneras que se supone que las empresas luchan contra esta enfermedad. Esto ahora es como mucho más, si bien está en la ley, es como mucho más escaso. ¿Ya? El problema era mucho mayor antes. ¿Ya? Antes el alcoholismo era un problema de verdad muy grande en las empresas. Por ejemplo, trabajadores que llegaban en mal estado a trabajar. Ya, ustedes me dirán, ustedes a lo mejor se dicen, sí, pero ¿cómo? Pero se imaginan, por ejemplo, en una situación de oficina.
pero en otros oficios que, por ejemplo, no necesariamente eran una oficina, por ejemplo, personas que tenían que cargar cosas, las mismas minas, el mismo trabajo en la mina, ¿ya? Había muchos trabajadores que, por ejemplo, tenían un serio problema de alcoholismo y se presentaban a trabajar en estado de interperancia y ocurrían muchos accidentes. Por eso, por ejemplo, en las empresas mineras son súper estrictos en lo que es el consumo de alcohol, ¿ya? Llegando incluso a testear el azar a los empleados para detectar lo que es el consumo de alcohol o de drogas. Y eso está en alguna parte de los reglamentos, tanto de este como de este. Y va a estar especificado en algún punto en que diga, por ejemplo, que si el trabajador no puede negarse a que le hagan un examen de alcohol y drogas al azar, ¿ya? Pero va a estar especificado en el reglamento. Por eso es importante que el trabajador lo conozca, ¿ya? ¿El qué pasa si? ¿Ya? Si un empleador, por la cantidad de trabajadores que tiene, está obligado a tener ambos reglamentos, ¿es obligatorio que tenga los dos reglamentos separados? ¿Ya? No necesariamente, ¿ya? El trabajador puede tener un solo documento en donde estén todas las disposiciones relativas a orden, higiene y seguridad estipuladas en la ley. Por ejemplo, puede hacerse un anexo de los aspectos de orden al RIS, ¿ya? Y en la práctica se va a transformar en un RIOS, ¿ya? ¿Qué pasa si el trabajador no Profe, cumple? ¿Sí? ¿cómo ambas categorías? Porque un reglamento mide higiene y seguridad, ¿ya? Y el otro mide higiene, seguridad y orden. Entonces, por ejemplo, si la empresa tiene más de 10 trabajadores, por ley debería tener los dos reglamentos, ¿ya? Se da la oportunidad de que se haga un solo documento que incluye lo que está en el RIS y lo que debería estar en el RIOS, así como ampliado, ¿ya? Entonces, cuando la vayan a fiscalizar a la empresa, por entonces, le van a pedir los reglamentos. Y la empresa va a pasar, por ejemplo, aquí está este documento que incluye tanto lo de higiene y seguridad como los aspectos de orden, en un solo documento, ¿ya? La sanción debe estar incluida en el reglamento, ¿ya? Si la sanción si se va a pasar una multa después de 3 anotaciones, por ejemplo, escritas, si se va a pasar después de eso una multa, ese procedimiento tiene que estar incluido en el reglamento, ¿ya? No pueden llegar y pasar, por ejemplo, una multa o una sanción que no esté incluida en ese reglamento. Lo mismo de nuevo. Por eso hay que saber, ustedes como trabajadores en primera instancia, tienen que conocer ese reglamento, y segundo, como parte del Departamento de Recursos Humanos de la empresa. Las sanciones tienen que ser proporcional a la falta cometida, ¿ya? Si, por ejemplo, la persona comió en un área que no estaba habilitada para ello, no la van a echar por esa falta, ¿ya? La falta tiene que ser proporcional, ¿ya? Si un trabajador golpeó a otro en dependencias de la empresa, por ejemplo, la sanción podría llegar a ser, no sé, pues, desvinculación inmediata. Pero siempre van a ser proporcionales y por lo general van a ser progresivas. Van a ir subiendo de nivel. Ya a lo que dice ahí abajo, ¿ya? Y van siendo graduales, ¿ya? Amonestación verbal primero, notificación por escrito,
multas y así sucesivamente. Veamos ahora. Pregunta número 1. ¿Cuándo es obligatorio que una empresa tenga un RIOS? ¿Qué me puede decir? Cuando tiene más de 10 trabajadores fijos. Perfecto. ¿Y el RIS? En toda empresa. Todas las empresas. Perfecto. Todas las empresas, y chiquillo, es súper importante hacer como el acápite. Todas las empresas, no importando el número de trabajadores. ¿Ya? Perfecto. Regula principalmente aspectos relativos a la seguridad e higiene. ¿Cuál es ese? ¿El RIOS o el RIS? RIS. RIS. Perfecto. Establece multa. ¿RIOS o RIS? Los dos. ¿Cómo? Los dos. Los dos. Exacto. ¿Ya? La ley 16.744, ¿rige al RIOS o rige al RIS? ¿Al RIS o no? Al RIS. Lean este caso práctico que tenemos aquí a continuación. La oficina de la empresa Fiori Limitada, donde trabajan 9 personas del total de 15 funcionarios, fue fiscalizada por la Dirección del Trabajo. Se le solicitó la copia de su reglamento de orden, higiene y seguridad. La empresa le pasó el SURRIS, ¿ya? Que estaba conforme a lo legal. Los funcionarios de la Dirección del Trabajo le pasaron una multa a la empresa porque no obtenían lo que le estaban pidiendo. La empresa se defendió diciendo que ella está obligada solamente a tener el RIS y que lo tenía. ¿La multa está al lugar o no? Al lugar. ¿Por qué? Al lugar. Porque aunque tenía 9 personas en ese lugar, tiene un total de 15 funcionarios en total. Súper. Súper. La empresa entonces estaba, digamos, trató de sacarse la multa de forma equivocada, porque como dice la Constanza, en total ella tiene 15 funcionarios. Que en esa oficina trabajaran 9 solamente, ya no importaba. La empresa tiene la obligación de tener un RIOS, aparte del RIS. ¿Y cómo se puede solucionar esto para que no le pasen otra multa a la empresa? ¿Tener los dos reglamentos? Ahí hay una solución, tener los 2 reglamentos. ¿Y la otra? Tener el mismo libro y agregar como leyes de orden. Exactamente. Tener digamos, un reglamento ampliado que incluya todo. Un dato importante acá. Confeccionar un reglamento es una pega enorme, ¿ya? Por lo general, a ustedes no les va a tocar confeccionar el reglamento en sí. Estos documentos ya están hechos en base a una legalidad. Ya, por ejemplo, el RIOS tiene que tener tantos libros y tantos capítulos, que son como capítulos, y tantos títulos, ¿ya? El título 1 tiene que hablar de higiene, el título 2 tiene que hablar de seguridad, ¿ya? Es una serie de elementos legales que tienen que ser así, súper cuadradito. Las empresas, por lo general, tienen un abogado para redactarlo, ¿ya? Y en las empresas que son más chicas, hay un formulario, más que un formulario, un reglamento tipo. Por ejemplo, todas las mutualidades lo tienen la Asociación Chilena de Seguridad y es descargable.
y descargable y modificable. Entonces, por ejemplo, la empresa lo descarga y está todo lo que ya tiene que tener, ¿ya? Y la empresa solamente lo va modificando según la realidad que necesite y le agrega las cosas que ella considera importantes en cada párrafo, pero en cada, digamos, sección. Pero esa pega, digamos, ya está hecha porque es un aparataje legal, son muchos artículos. Muchos. Yo por lo general, durante las clases se los muestro. ¿Ya? Y les pido que los descarguen y que le den una mirada, por ejemplo, y vamos analizando los principales puntos de cada caso. Es una cosa tediosa porque es mucho tecnicismo legal, ¿ya? Pero ustedes, como futuros administrativos de recursos humanos, tienen que saberlo, ¿ya? Y tienen que saberlo bien, ¿ya? ¿Y por qué estos reglamentos, hemos hablado tanto de estos reglamentos, y por qué son tan importantes? ¿Creen ustedes que incluso están avalados por la ley? ¿Por qué estos reglamentos son tan importantes? Más que, vamos a modificar un poco la pregunta. ¿Para quién es más importante este reglamento? ¿Para la empresa o los trabajadores? Para cuidar y asegurar la seguridad de los trabajadores Sí. en el momento laboral. Sí. Son súper importantes por lo que dice la compañera. ¿Ya? Muy bien lo que me está diciendo Christopher por acá. Siempre donde hay alguna acción se necesitan reglas para la seguridad. Exactamente. ¿Ya? Aparte de eso, es importante, ¿ya? Como decía la compañera, protege al trabajador. ¿Ya? Protege al trabajador y para la empresa también va a ser importante porque va a evitar, digamos, accidentes y demás. Un elemento que tiene que tener en cuenta es esta obligatoriedad. ¿Y por qué se ha hecho así? Porque en un principio las empresas, por ejemplo, eran súper laxas en lo que era la entrega de implementos de seguridad. Se sabía que los trabajadores, por ejemplo, en una empresa minera tenían que trabajar con implementos de seguridad para prevenir, por ejemplo, la silicosis, ¿ya? Pero no todas las empresas lo entregaban. Muchas lo hacían como de cargo al trabajador. Y si el trabajador lo iba a tener que comprar, créanme que no muchos lo harían. Entonces todo se puso por escrito, todo se puso por lo legal. La ley 16.744, por ejemplo, viene desde el año más o menos 1960, en que se empezó a tomar constancia, o sea, conciencia de los aspectos relativos a la seguridad para proteger al trabajador, principalmente. Y lo otro, súper importante, chiquillos, todos los trabajadores deben conocerlo. No se puede alegar desconocimiento frente a una falta o frente a una omisión, ¿ya? Nunca. ¿Dudas, consultas, chicos? No, profe. No, profe. ¿Con todo listo? Ok. Entonces, damos por terminada la clase del día de hoy. La próxima semana vemos lo que es el comité paritario que salió hoy día. Y el comité paritario está... gracias. El comité paritario está directamente relacionado con esto que vimos hoy día. Y es algo que ustedes van a ver muy de cerca. Muy, muy de cerca. ¿Ya? Así que estén muy bien, se me cuidan mucho
y nos vemos con la próxima semana. Chiquillos, con todas las pilas puestas, todas las pilas puestas porque es el último poquito que les queda. Así que ánimo, y los que estén en algún DICOM de mi... los que estén en algún DICOM de con mis notas, vayan poniéndose el día para que puedan cerrar bien su proceso. Cuídense, besitos. La Constanza tengo que hacer una revisión ahí. ¿Ya? Chao, profe. Que lo Chao. vaya bien.